¿Qué pasa, amantes del ciclismo? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo siento por tener esta voz, que he pillado un gripazo de la leche, pero da igual, tenéis vídeo. Y qué videazo tenemos hoy. Y es que el pasado viernes 13 de octubre se presentaba el recorrido de nuestro queridísimo Giro de Italia para el 2024. Un perfil que en general es diferente, se desliga la métrica que siempre utiliza el Giro, un recorrido dinámico que incita a las emboscadas, a los ataques de lejos y a que todo tipo de especialistas de todos los terrenos vengan a este Giro 2024. Así que sin perder más tiempo, aquí tenéis el recorrido para el Giro 2024 y su análisis. Las primeras tres etapas ya las conocíamos desde hace algunos días. La gran partenza será por la zona del Piemonte con llegada a Torino, con un perfil de media montaña, con la Colle de Maddalena, un puerto con 6,1 kilómetros al 7%, un puerto donde se puede probar, pero que desde la lejanía que estamos analizando este recorrido no me atrevo a decir nada en esta etapa, la verdad, porque está bastante lejos de meta y no sabemos los corredores que van a ir a participar el Giro. Día 2 de carrera y ya tenemos la primera prueba, no muy exigente, pero que puede determinar la balanza con esa llegada de nuevo a un histórico como es Oropa, luego de transcurrir por dos puertos de tercera a lo largo del día. Oropa es un puerto que engaña, porque tiene como un descansillo en la parte inicial, pero es un puerto que luego es durísimo y con esa parte final casi pavimentada vamos a ver a los favoritos atacar aquí 100% para probar. Siguiente día, final en Fossano, un final con una respuesta dispersa porque pica para arriba y no sé si los sprinters podrán luchar la victoria, la verdad. Seguimos por la parte norte de Italia con una jornada entre Aquiterme y Andorra, no Andorra, Andorra. Etapa sencilla con un puertillo que no hará daño ni a una mosca y será el primer final para los sprinters. Ya la carrera con tendencia a tirar hacia el sur tendrá un final entre Génova y Lucca, de nuevo un puerto de cuarta y uno de tercera que no harán descolgarse a los sprinters, los cuales podrán gozar del segundo día consecutivo para ir a por la victoria. Al día siguiente, en la etapa sexta entre Viareggio y Rapolano Terme, esconde un secretillo y es ese rato que nos ha regalado la organización para este día. Casi 12 kilómetros de cerrato divididos en tres zonas diferentes, las dos primeras casi son consecutivas a 50 kilómetros de meta y con la segunda zona inmersa en un puerto de cuarta categoría. El segundo está muy disperso y solo son 2,5 kilómetros a algo más de 10 kilómetros de meta, pero si nos centramos en esos dos primeros tramos pueden ser un buen punto para hacer una escabechina. El cerrato es una zona donde puede que haya gente que no se mueva muy bien y que bien por la habilidad o bien por pinchazos y otros hechos pueden poner la carrera interesante, porque es un terreno difícil de casi continuo sube y baja, donde quedarse en ese puerto de cuarta categoría es cavarte la tumba y poder perder un valioso tiempo en la general. Es difícil apostar lo que puede pasar, pero yo creo que puede ser una etapa interesante. Etapa séptima y ahora sí, el test más importante hasta la fecha del Giro. Contrarreloj entre Foligno y Perugia. Como dije en ese vídeo de los rumores del Giro para 2024, una crono de casi 40 kilómetros, donde los primeros 30 son una crono llana sin inconvenientes hasta la parte final, con la llegada a Perugia, con ese continuo tobogán que suba hacia arriba y que puede hacer que los mejores rodadores no ganen por esto y los que tengan carencias contra el crono puedan salvar algo los muebles con esa subida, sobre todo los escaladores puros. Etapa importantísima para la general, y no solo por la longitud y dureza de la crono, sino por cómo sabe uno gestionar las fuerzas, ya que al día siguiente tenemos un etapón por los Apeninos, un continuo sube y baja, se sube Forca Capistrello de segunda categoría, luego una zona hasta el puerto de tercera categoría, que no es nada cómodo. Luego del puerto de tercera y la bajada llegamos al punto clave del día, es la ascensión a Prati di Tivo, un puerto que creo que es inédito en el Giro de Italia y que han tardado en usarlo bastante, porque yo me acuerdo que en la Tirreno lo han utilizado varias veces y es bastante duro con esos 14 kilómetros al 7% de media y con rampas de hasta el 12%. Un conjunto de etapas de estrategia total donde hay que administrar bien las fuerzas y donde ya 100% los favoritos irán marcando cómo será el transcurso de la carrera y quienes han venido a ganar. Luego de estas dos agonías de etapas, llegamos a Nápoles, una jornada larga de 206 kilómetros y donde veremos a otro sprinter levantar los brazos antes del primer día de descanso. Y espero que los corredores se lo tomen bien este descanso, porque no hay tregua y al día siguiente, luego de otro día rompe piernas, con ese puerto intercalado de segunda categoría con 6 kilómetros al 8%, llegamos a Cusano Mutri, que yo creo que es otra ascensión inédita en la Corsa Rosa. Yo en mi
mi vida no lo he escuchado. Un puerto largo de 20 kilómetros que se divide en 3 partes, yo creo. Unos primeros 7 kilómetros de puerto con una pendiente media del 6%. Luego vendría un ligero descenso y una zona con pendientes constantes al 6% y con falsos llanos. Hasta el segundo descenso, donde empieza lo duro, 6 kilómetros al 7,2% y con 3 kilómetros que superan el 8% de desnivel. Un puerto muy cansino donde sinceramente y lógicamente se esperarán a esos últimos 6 kilómetros finales, pero tampoco me sorprendería que guardaran y que hagan un ataque pancartero en el último kilómetro. Las etapas 11, 12 y 13 serán 3 etapas sin complicaciones y para los velocistas. La etapa 11 tendría final en Francavilla al Mare, totalmente para los velocistas. La etapa 12 tendrá un final un poquito más difícil con ese circuito entre puertos de cuarta categoría, etapa que puede caber la posibilidad de que algún sprinter ese día no esté del todo bien y que pueda descolgarse, pero que no creo que ocurra nada viendo que el último puerto está a 13 kilómetros de meta, que será en Fano. Y finalmente, y ya con la mirada puesta en los 2 días siguientes, tenemos una jornada que acaba en Cento y será más plana que una plancha de surf. Y es aquí donde empieza lo más duro del Giro de Italia, un continuo sin parar hasta llegar a Roma, y empezamos con una contrarreloj totalmente llana de unos 31 kilómetros con final en Descensano del Garda, y es donde aquí seguramente los escaladores puros van a sufrir muchísimo y van a perder un tiempo que será muy importante para la general. Pero no hay tiempo para lamentarse y los escaladores tendrán una oportunidad de venganza el día siguiente. Etapón alpino que sale de Manerva del Garda y que luego de cruzar una primera parte con un puerto de tercera y el Cole San Seno de segunda, con 13 kilómetros al 6,6%, habrá una parte ascendente hasta Áprica, puerto sencillito donde luego de superarlo tendremos un descenso hasta tierras helvéticas, donde empieza la clave de la etapa, un tramo de 5 kilómetros de subida que no sé por qué la verdad no lo han contado, y luego de ese llano comienza el coloso del día, Forcola del Livigno, 12 kilómetros al 7,1% y con rampas de hasta el 13%, y con el que podremos tocar casi el cielo con sus 2300 metros de altitud. Y luego de esto hay un pequeño descenso que desemboca al pueblo de Livigno, donde desde ahí dará empiezo la última ascensión del día a Motolmo, 8,1 kilómetros al 6,6% y sobre todo la parte final, que es la más dura, con rampas de hasta el 18%. Es un etapón sin ninguna duda, 220 kilómetros de etapa. La verdad que me he tenido que rascar los ojos porque ver estas etapas tan largas hoy en día es muy difícil. Una etapa donde claramente la clave estará en esa parte final con Forcola de Livigno, que yo creo que es el punto de partida del día. Si quieren ser ofensivos y atacar, es este el puerto ideal, porque Motolmo al final es un puerto medianamente llevadero hasta el último kilómetro y medio. Y aparte de esto tenemos que contar que al día siguiente hay descanso, o sea que los favoritos no tendrán nada que reservarse y han de ser ofensivos obligatoriamente. Después del merecido día de descanso tenemos, es que no sé ni cómo decirlo, esta herejía para mis ojos y para seguramente muchos de vosotros. De nuevo etapa larguísima de 200 kilómetros, donde se sale a balón parado y luego de un descenso llegamos al Stelvio. Sí señoras y señores, ese puerto que hay a más de 170 kilómetros de meta es el Stelvio. Yo la verdad que no tengo palabras para describir esto. No sé si es una estrategia de engaño que quiere hacer la organización a los corredores. Es muy raro ver el Stelvio a tanta distancia de meta y por supuesto se desaprovecha de una forma grandiosa. Como no, el Stelvio será la Cima Coppi de esta edición, con sus imponentes 2800 metros de altura, donde luego del largo descenso hasta los últimos 30 kilómetros empezará la parte más importante del día, con el paso Piney de 13,4 kilómetros al 4,7%. Luego de esta subida y una pequeña bajada llegaremos a la subida de Santa Cristina de Valgárdena, 7,6 kilómetros al 6,1% y con tramos duros al final de hasta el 15%. Una etapa que creo que es una decepción con los puertos y las cartas que se podrían haber puesto sobre la mesa, y nos quedamos con un final más que soso y con el Stelvio saludando a lo lejos. Pero que no decaiga el ánimo, porque al día siguiente tenemos otro etapón que será corto pero intensísimo, ya de nuevo con la subida a balón parado, y qué mejor puerto para empezar que un mítico como el Paso Sela. Luego de un descenso largo hasta Predazzo empieza la ascensión al Paso Role, 20 kilómetros no muy duros al 5% de media. Luego del descenso y transcurrir por un puerto de tercera, empiezan las subidas al paso Broncón, que creo que también es inédito. Se subirán 2 veces por distintas caras. La primera escalada al paso Broncón
no es muy dura, son 15 kilómetros al 5,6% y luego del descenso empezaríamos de nuevo la otra cara, que es algo más dura que la anterior, con 12 kilómetros al 6,5% de media, pero con unos 6 kilómetros centrales del puerto que son muy duros, y es allí donde los corredores tendrán que tomar la ofensiva porque luego hay una parte llana y el puerto decae en cuanto a porcentaje. La clave de esta etapa es que no hay ni un metro llano, los puertos no son muy duros pero son largos, algo que puede afectar mentalmente en cuanto a lo cansino que puede ser, pero sobre todo ese sub y baja continuo entre puerto y puerto que no decae y que estoy seguro que mermará mucho las fuerzas de los corredores para la última parte de la etapa, y sobre todo ese tramo de la última subida al Paso Broncón con 6 kilómetros al 10%. Luego de unos días súper exigentes para todo el mundo, llega la etapa 18, una etapa llana con casi tendencia descendente, con final en Padova. Será la última oportunidad de los sprinters de conseguir la victoria antes de llegar a Roma. Una etapa 19 algo extraña, una etapa de estas características normalmente yo las veo y las sitúo en los primeros días de carrera, pero servirá como vermut para el día siguiente. Salida en Mortegliano y con final en Sapada, una etapa de media montaña con el Paso Durón de 4,4 kilómetros al 10%, luego de un puerto de tercera tendremos el final en la Cima Sapada, 7,4 kilómetros al 5,4%, pero con una parte final dura con máximas del 15%, pero que igualmente no acaba aquí la etapa y acabará luego de 7 kilómetros el llano. Un día que no va a pasar nada, seguramente, y esta vez lo tengo clarísimo porque hay que guardar piernas para el último día clave, que es mañana. Penúltimo día del Giro, etapa 20, en la cual tenemos una etapa curiosa y sobre todo muy dura. Salida de Alpago y luego de unos primeros 80 kilómetros llanos llegamos al infierno de este día, la doble subida al Monte Grappa, un puerto que no creo que mucha gente lo tenga en su hemeroteca, pero que es durísimo, 20 kilómetros al 8%, el puerto más duro del Giro de Italia seguramente. Es una exageración ver casi 20 kilómetros al 8% continuamente, y lo peor es que la subida es doble y por la misma cara, pero donde yo veo la clave del día es que acaba en descenso. Esto quiere decir que si quieres hacer distancias tienes que atacar antes del descenso, la cual cosa hará que la carrera sea más interesante. Un descenso largo de casi 30 kilómetros hasta Bassano del Grappa. No sabremos cómo llegará la carrera hasta aquí, pero será una de las más cruciales de todo el Giro del año que viene. Y para el último día repetimos pasillo triunfal por las calles de Roma, la ciudad eterna verá lucir por sus pavimentos al glorioso ganador del Giro 2024. Un recorrido y un perfil del cual podemos sacar muchas conclusiones. Desde mi punto de vista es un recorrido el del Giro 2024 muy divertido, con este rato, cronos largas y etapones de montaña, los cuales como siempre dependerán de cómo los corredores se tomen la carrera, pero que desde un principio el recorrido incita a lanzarse a la ofensiva en todos los ámbitos. Una organización que ha manejado la situación de las etapas en carrera muy bien, las dos contrarrelojes del año que viene, las cuales son largas, están antes de 2 días durísimos de montaña, que ponen en complicaciones la gestión de fuerzas y qué estrategia emprender por parte de los favoritos, si guardar para la crono y destrozar en la etapa del día siguiente, o al contrario, aguantar los envites luego de darlo todo contra el crono. Esto sobre todo entre los que se manejan bien en esta disciplina, pero los escaladores puros han de darlo todo al día siguiente e intentar sacar las mayores diferencias que te sacaron en la crono del día anterior. Un recorrido exótico con muchos puertos los cuales no son muy conocidos, pero que por ser desconocidos no son sinónimos de no ser duros, y hay algunos puertos que tienen su telita y que seguramente pongan la carrera patas arriba. Otro apunte del Giro 2024 es la longitud de las etapas, y es que el año que viene hay bastantes jornadas con mucho kilometraje, entre 180 y 200 kilómetros, lo cual hará que la carrera sea un continuo desgaste. En general, un recorrido diferente, sin esa traca dolomítica y con esa doble subida al puerto rey de este Giro que es el Monte Grappa, con muchas etapas duras dispersas en 3 semanas y que van a provocar un desconcierto de cómo tratarlas, ya que estamos acostumbrados a que se decida el Giro la última semana y en este se puede decidir en cualquier escenario entre la segunda y la tercera. No sé qué opináis vosotros, yo creo que la organización ha hecho bien en apartarse un poco de las raíces que le caracteriza al Giro de Italia y hacer una ruta algo más diferente y que pueda dar más espectáculo que lo que ha dado en estas últimas ediciones. Y en nada también tendremos el recorrido del Tour de Francia el año que viene, un tour que al igual que el Giro hizo un vídeo de rumores donde del Giro he acertado bastante y en el Tour seguramente también, o sea que si queréis verlo os lo dejo por aquí arriba y no dudéis en comentar qué os parece el Giro 2024. Darle like si os gusta el vídeo, suscribiros si no lo estáis, que no cuesta nada, y hasta la próxima. Adiós.